Y dijimos la semana pasada que la salvación es librarnos de la muerte eterna, de el lago de fuego y azufre. Y hoy yo quiero seguir en esa misma línea y decirles que la salvación, para llegar a ser salvos, nosotros necesitamos una fórmula, por decirlo así. Para ser salvo hay que tener fe, hay que hacer sacrificio y hay que ser probado por el fuego de Dios. Una vez que nosotros pasamos esas tres etapas, nosotros tenemos la garantía de nuestra salvación. Y yo les voy a leer hoy un pasaje, vamos a buscar Génesis, donde vamos a ver un personaje que es Abraham, donde vamos a ver estos tres elementos que él cumplió para lograr su salvación. Vamos a buscar Génesis capítulo 12. Nosotros hemos hablado sobre esta palabra en varias oportunidades, pero es bueno volver a retomarlo. La fe viene por el oír y es el oír la palabra y el oír por la palabra de Dios. Génesis capítulo 2. 12, perdón. Yo les dije que la salvación necesita de tres elementos, que es la fe, el sacrificio y la prueba, el fuego del Señor que nos va a probar si nuestra fe y nuestro sacrificio fue verdadero. Vamos a leer los tres primeros versículos del capítulo 2. Dice así, en nombre del Señor. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y dice en el 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo 7 dice, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. El Señor le hace una promesa a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham. Le hace una promesa, pero antes de la promesa le pide un sacrificio. Y Abraham creyó en la promesa. El Señor le dice, si tú te vas de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te diré, entonces dice, serás bendición, yo bendeciré a todo el que tú bendigas y maldeciré a todo el que te maldiga. Y le dice que le dará la tierra donde va a estar. La fe de Abraham, él creyó en la promesa del Señor. Él creyó que el Señor le iba a dar bendiciones. Él creyó que el Señor le iba a dar la tierra. Ese es el primer paso para la salvación, la fe. Y fíjense que en el versículo 4 dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo, obedeció. Él creyó y obedeció. Él hizo su sacrificio. El Señor le dijo, te vas y yo te bendigo. Y Abraham se fue. Ese fue su sacrificio. Porque es difícil dejar el lugar donde estamos cómodos, donde tenemos nuestra casa, donde tenemos nuestros enseres, nuestros bienes, e irnos a un lugar que ni siquiera él sabía dónde iba a ir. Él creyó, él tuvo fe, y la fe es el motor que mueve al Señor, y la fe es el combustible del ser humano. Eso es lo que a nosotros nos hace mantener el fuego del Señor vivo en nuestro corazón. Y dice el 4, vuelvo a repetirlo, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad, imagínense, de 75 años cuando salió de Harán. Cuando él sale de la tierra, era viejo.
Y dice el 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, salieron para llegar a esa tierra que el Señor le había prometido, y a esa tierra llegaron. Y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham tuvo la creencia en el Señor. Den unas hojitas adelante al capítulo 15, ahí mismo en Génesis. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo desde el 4. Dice así. Luego vino, ya Abraham ha salido de su tierra, y dice, luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará porque Abraham no tenía hijos, y él estaba preocupado quién iba a heredar sus bienes, y él decía que quien iba a heredarlo era el mayordomo. Y el Señor le dice, luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. La nueva promesa del Señor, un hijo. Y fíjense lo que dice el 6. Y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Cuando nosotros creemos en el Señor hace justicia con lo que nosotros queremos. Porque la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y el Señor hace justicia porque nosotros le creemos a Él. Abraham creyó, y cuando cree, hace su sacrificio. Sale de su tierra. Entonces Él cree y sale y hace su sacrificio. Pero el Señor nos prueba. Una vez que nosotros creamos en Él, de creer, creemos en Él, hacemos el sacrificio del arrepentimiento, del ayuno y la oración, el Señor nos prueba. A ver si esa creencia y ese sacrificio es verdadero. Vamos ahí mismo en Génesis al capítulo 22. Y vamos a ver cuándo el Señor prueba a Abraham. Que ya lo sabemos, que es cuando le pide a su hijo. Vamos al capítulo 22 y vamos a leer los 3 primeros versículos. ¿Ya lo tienen? Dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ese es el fuego. El Señor nos va a pasar por fuego, nos va a probar por fuego. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, siempre dispuesto. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él obedeció. Él está siendo probado por el Señor. El Señor le da una bendición que es su hijo, y ahora lo prueba pidiéndoselo que haga el sacrificio. Y ahí nosotros estamos viendo aquí en esto que él primero tuvo la fe. Él después obedeció haciendo el sacrificio y fue probado por el Señor. Y probado por el Señor, él aprobó esa prueba que el Señor le puso y obtuvo sus bendiciones, porque su hijo no fue sacrificado. El Señor, en el momento que él iba a matarlo, le dijo que aguantara, que había
un cordero, porque él sabía que su corazón estaba dispuesto para él, que en su corazón solamente existía el Señor. Vamos un momentico a Hebreos, para que veamos entonces el primer elemento de esa fórmula que nos lleva a la salvación. Hebreos 11, versículo 1, que ya no lo sabemos de memoria. ¿Ya lo tienen? Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en lo que yo estoy esperando, pero que no veo. Porque a veces nosotros queremos algo, una ropa, un zapato, y nosotros queremos eso y lo estamos viendo. Y tenemos dentro de nosotros la posibilidad de algún día de comprarlo. Pero esta fe no es esa fe natural, esta fe es sobrenatural, porque es la certeza en mi corazón de esperar lo que yo no veo. Por ejemplo, la salvación. Yo tengo la certeza de mi salvación, aunque no la estoy viendo. Pero llegará el momento en que venga el Señor por su iglesia, o en el momento en que yo tenga que ir, que ahí yo me llevo la certeza que cuando yo abra el ojo del otro lado, estoy con el Señor. Esa es la certeza, es la garantía, es la convicción. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe sobrenatural, yo no estoy agradando a Dios. Y si Dios no está en agrado conmigo, el Señor no me va a dar las bendiciones. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Es decir, que nosotros tenemos la necesidad de creer que cuando nos acercamos al Señor vamos a conseguir. Por eso dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí nos está diciendo que es la fe. La fe es mi combustible. La fe es mi certeza. Si yo estoy creyendo que en la salvación del Señor, yo me voy a mover para obtener esa salvación. Por eso la fe es el combustible que mueve al cristiano. Ahora, depende de cómo sea mi combustible. Ustedes saben, si ustedes van a la bomba, van a conseguir, por lo menos aquí, dos tipos de gasolina, ¿verdad? La de 91 y la de 80 y algo, no sé, algo así. 85, 95. Y una es mejor que la otra. Entonces, depende del combustible que nosotros tengamos de esa fe como cristianos, que nuestro fuego se va a mantener encendido. Si yo ese combustible, si mi combustible está contaminado, por ejemplo, o si yo alimento ese combustible con, qué sé yo, con productos malos, mi fuego no va a durar, va a ser por ratito. Cuando vengo aquí y cargo el combustible con lo que oigo, pero si yo no alimento ese combustible, no voy a hacer nada. Y si el combustible es la fe, y la palabra dice que la fe viene por el oír, quiere decir que mi fe se va a engrandecer mientras yo oigo la palabra del Señor. Entonces depende de eso. No salgan de ahí y vamos un momentico a Corintios, a Primera de Corintios. No salgan de Hebreo. Corintios está un poquito atrás. Primera de Corintios. Corintios 3. Versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Dice así. Voy a leerlo desde el 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, porque nosotros tenemos que edificar de acuerdo a nuestra fe, dice, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. De acuerdo a nuestra fe, vamos a ser aprobados o no. El Señor nos va a aprobar en algún momento. Y si nuestra fe está alimentada con hojarasca y con heno, no va a durar nada, porque esa es la fe momentánea, la que venimos aquí, oímos y salimos con la fe hasta la esquina. Después dice, si la alimentamos con madera, entonces de repente nos dura más. Tenemos que alimentar nuestra fe con oro, con plata y con piedras preciosas para que puedan soportar el fuego. Y esa fe viene alimentada por la palabra, pero por la palabra de lectura y de oído, porque vimos un caso que una persona en estos días que fuimos a visitar decía, yo leo por la mañana, leo por la noche, lea cada rato, pero la vida está igual. ¿Por qué? Porque no solamente es la lectura, tiene que ir acompañado del oír, y el oír es lo que produce la fe, y el oír la palabra de Dios. A lo mejor ella lee todo el día, pero lo que oye no es la palabra de Dios. Lo que oye son sobre enfermedades, lo que oye falta de medicina, lo que oye la desanima, y su oído no se alimenta, no se llena de discernimiento, está llena de conocimiento porque está leyendo la palabra. Todo el que lee toma conocimiento, porque todos leemos y sabemos quién es Abraham, sabemos que el Señor nos dio dominio de poder, pero no lo hacemos interno de nosotros, sino que lo tenemos como una referencia. Pero la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros preparemos nuestro combustible, nosotros vamos a mantener ese fuego vivo, y cuando venga la prueba del Señor, la vamos a pasar. Vamos otra vez a Hebreos donde estábamos. Ahora vamos a leer el versículo 8, que hace referencia a Abraham, a la fe, lo que habíamos hablado antes, lo que habíamos leído antes. Dice así, en el versículo 8, por la fe, Abraham, fíjense, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en el extranjero, habitó como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Fíjense que en esos 3-4 versículos se define lo que es la fe. Fíjense que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La fe es obediencia. Y dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe es confianza. Cuando nos levantamos un día y no tenemos que comer, y decimos, Señor, tú sabes lo que necesito. Eso es confianza, eso es fe. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Fíjense, como tierra ajena,
Él habitó como extranjero. Cuando nosotros vamos de nuestro lugar a otro, es porque no llevamos nada. Vamos como extranjeros. Entonces la fe es desprenderse de todo lo que nosotros no necesitamos. Y dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, igual que nosotros esperamos la nueva Jerusalén, la salvación, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. La fe es fortaleza. Que aunque nosotros creamos que eso que nos está poniendo Dios, nosotros no lo podemos hacer, el Señor nos inyecta esa fuerza para hacerlo. El Señor le dio la fuerza a Sara para concebir, porque ya era vieja. Imagínense si Abraham salió de allá de 75 años, no sé cuándo, no me acuerdo ahorita cuánto tiempo exacto fue cuando Sara concibió, de qué edad era, pero era una persona mayor. Si la gente joven para tener un hijo en la barriga 9 meses pasa trabajo, imagínense una persona mayor. Y el Señor le dio la fuerza. El Señor nos da a nosotros la fortaleza para resistir lo que Él nos está mandando. Entonces, aquí en estos versículos el Señor nos dice lo que es la fe. Y la fe es el primer paso para llegar a la salvación. Porque una vez que yo tengo fe, y creo en el Señor, creo en sus promesas, entonces voy al sacrificio. Dijimos que la fórmula era fe, sacrificio y el fuego. Entonces, ahora nosotros vamos a ver lo que es el sacrificio, ahí mismo en hebreo. Vamos ahora al capítulo, ahí mismo al versículo 8, donde dice, por la fe, siendo llamado, Abraham obedeció. Ese es el sacrificio. El sacrificio es obedecer, es sujetar nuestra voluntad a lo que quiere el Señor. Yo estaba buscando lo que significa el sacrificio, y sacrificio es un esfuerzo extraordinario. Eso significa el sacrificio. Cuando nosotros nos sacrificamos, significa esfuerzo extraordinario, lo que hizo el Señor en la cruz. El Señor hizo un esfuerzo tan extraordinario que Él dijo al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el sacrificio, cuando se hace la voluntad del Señor y no la de nosotros. Marquen ahí, vamos a Josué en el Nuevo Testamento. En el viejo. En el viejo. Josué capítulo 1. También lo hemos trillado y ahora vi por qué el Señor le decía tanto, esfuérzate, esfuérzate, porque el Señor le pedía a Josué sacrificio para darle la bendición. Capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 5. ¿Ya lo tienen? Dice así, le está hablando el Señor a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, la promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí está la promesa, no te dejaré ni te desampararé. Pero le dice, sacrificio, esfuérzate. Vimos que el sacrificio son esfuerzos extraordinarios. El Señor le está diciendo a Josué, sacrifica y sé valiente. Y dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le repite, solamente esfuérzate, o sea, solamente sacrifícate y sé valiente. Sacrificio es valentía. Y dice, para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El sacrificio es obediencia. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Hay que hacer sacrificio para ser prosperado. El Señor le dijo en todas las cosas: prosperidad física, prosperidad espiritual y prosperidad económica. El Señor no le dijo para que prosperes espiritualmente, el Señor le dijo para que seas prosperado en todas las cosas. Hay que hacer sacrificio. Y dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque eso es lo que alimenta la fe. La fe la alimenta la palabra. Por eso le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no dice la leerás, ¿verdad que no dice? No. Dice, meditarás en él. ¿Y cómo meditamos? A través del discernimiento. Y el discernimiento nos llega aquí cuando oímos la palabra del Señor. Porque cuando la leemos nosotros, como dice Antero, leo algo que no me gusta y cambié. Pero aquí, aunque no nos guste la palabra, por vergüenza de no pararnos e irnos, nos quedamos y la oímos. Por eso él le dice, sino que de día y de noche meditarás en él, discernir la palabra. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar, vuelve a decirle, tu camino y todo te saldrá bien. Y dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Amén. Cuando usted haga el sacrificio, el Señor va a estar con usted. Amén. Y lo va a sustentar para que usted pueda superar ese sacrificio. Sacrificio significa arrepentimiento. Sacrificio significa oración. Sacrificio significa ayuno. Sacrificio significa lectura de palabra. Sacrificio significa alabanza. Sacrificio significa escuchar, oír la palabra. Y significa valentía. Solo el que es valiente, que tiene su fe bien alimentada con este combustible, es el que va a hacer el sacrificio. Y cuando usted decide hacer el sacrificio, siempre se va a levantar el enemigo. Cuando Jesús viene a hacer el sacrificio en la cruz, Pedro le hace oposición y el Señor le dice, sal de mí, Satanás. Porque cuando nosotros decidimos sacrificar, someter nuestra voluntad al Señor, el diablo te va a presentar diversas tentaciones para que no le obedezca. Vamos a buscar a Mateo. Mateo 16. Mateo 16, versículo, creo que 22. O vamos a leerlo desde el 21. Mateo, capítulo 16, versículo 21. Ahí dice, Jesús anuncia su muerte. ¿Ya lo tiene? Dice el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. Usted viene y dice, voy a hacer el sacrificio de ir a la iglesia cada vez que hay un servicio. Y va a venir alguien y le dice, no chica, ¿para qué vas a estar metida ahí todos los días en la iglesia?
O usted dice, voy a hacer el sacrificio, me gusta la cervecita, me la voy a dejar de tomar. Y va a venir alguien y dice, uno no te va a hacer nada. O voy a dejar el cigarro. No, uno solo no. Eso va poco a poco. Siempre va el demonio a mandar algo para que usted no haga el sacrificio. Y si el combustible de usted es malo, no va a hacer el sacrificio. Dice el 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, cuando usted decide hacer el sacrificio, tenga en cuenta que siempre va a tener un tropiezo, pero su fe, su combustible, le va a dar fuerza para que usted pueda hacer ese sacrificio. Y el último elemento, ya vimos la fe y vimos el sacrificio, es el fuego. Hay dos tipos de fuego. El que tenemos nosotros como cristianos, que es el que nos mantiene la llama encendida, el creer en el Señor, el querer ir a evangelizar, el querer venir al discipulado, el querer ir a visitar a alguien que está enfermo y llevar una palabra. Ese es el fuego que tenemos nosotros adentro, que nos lo alimenta la fe. Pero este fuego que vamos a hablar ahorita es el fuego de Dios, que es el fuego que va a probar su fe y su sacrificio. Ahí mismo en Mateo vamos al capítulo 3. 3. Capítulo 3, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Esto lo dijo Juan el Bautista. El versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, o sea, para el sacrificio. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor nos va a bautizar en fuego, porque nos va a probar a ver de qué está hecho nuestro combustible, nuestra fe, nuestro sacrificio. Si ese sacrificio que nosotros hicimos es verdadero. El Señor nos va a probar con fuego. Ahora vamos a donde estábamos allá en Hebreo, para terminar. Con el mismo Abraham. En el capítulo 11 vamos a leer el versículo 17. ¿Ya lo tienen? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿por quién? Por Dios, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Él fue probado y dice, y el que a quien le habían dado la promesa, que era Abraham, él ofrecía lo que le habían dado. Es ilógico, ¿verdad? Le dieron el hijo y ahora él lo ofrece porque se lo piden. Pero fue probado. Y dice el 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Por eso es que Abraham fue al sacrificio. Porque el Señor le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, que en Isaac era que Abraham iba a tener su descendencia. Y como él creyó y se apoderó de la promesa, él sabía que era ilógico que él iba a sacrificar. Él no sabía qué era lo que el Señor iba a hacer. Pero él creía en la promesa que el Señor le dijo, en ese muchacho yo te voy a dar descendencia. Y él fue, porque creía en esa palabra, él fue a llevar a su hijo al sacrificio, porque él sabía que el Señor iba a hacer algo. Y aquí lo vemos. Miren, voy a volver a repetir el 18 y sigo el 19. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él creía que él lo iba a matar y el Señor se lo iba a resucitar. Dice, para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde?
en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El sacrificio que hizo Abraham fue salir de su tierra. El Señor dijo, sí, me obedece, pero lo voy a probar. ¿Y cómo lo probó? Pidiéndolo a su hijo. Y Abraham creyó en lo que el Señor le había dicho y fue a hacer la prueba. Pasó la prueba ante el Señor. El fuego nos prueba a nosotros nuestra fe. El fuego nos prueba a nosotros nuestros sacrificios. Y de verdad nosotros estamos plantados con toda nuestra gana y con toda nuestra fuerza frente al Señor. La salvación nos va a ser un regalo, pero nosotros tenemos que tener la fe, el sacrificio y ser probados para poder llegar a ser salvos, porque si no, nosotros no estamos haciendo nada. Hay personas que dicen que una vez salvos ya somos salvos, en verdad. Cuando tenemos la certeza de verdad de la salvación, somos salvos. Pero eso no es un paquete que viene cuando aceptamos al Señor Jesús. Hay que luchar por eso. Y para luchar tenemos que tener esa fórmula. La fe, el sacrificio y el fuego. ¿Entendieron? Amén.